En el amor, las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Y en el peso o sobrepeso es exactamente lo mismo. Es decir, los hombres y las mujeres no engordamos igual, no tenemos los mismos riesgos, no nos juzgan igual y sobre todo tampoco bajamos de peso igual. Hoy tenemos en el podcast al doctor Iñaki Villanueva. Él es uno de los grandes expertos en México en temas de sobrepeso y de obesidad. Así que vamos a aprender mucho. ¿Estamos listos? Sí, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Doctor Iñaki Villanueva, bienvenido al programa. Marco, muchas gracias. Qué gusto estar contigo. Todo el mundo dice que a los hombres bajamos de peso más rápido, que hacemos masa muscular también más rápido, que las mujeres batallan más. ¿Es verdad? ¿Es mito o es mentira? O sea, ¿somos iguales los hombres y mujeres? No, sin lugar a dudas hay una gran diferencia, Marco. Partiendo desde que la obesidad es una enfermedad que está regulada por hormonas. Sí. Dentro de este espectro de las hormonas, esto hace que la manera en que los hombres y las mujeres acumulamos tejido graso cambie. ¿Okay? Y eso es normal y es natural y tiene que ver también con un tema evolutivo, incluso con un tema de reproducción. ¿Qué pasa, por ejemplo? Con los hombres tendemos a hacer algo que se llama acumulación de tejido graso en una forma androide. Androide. Entonces, la grasa la tenemos que acumular en el abdomen, es decir, a nivel central. Las mujeres acumulan más tejido graso a nivel o de una forma ginecoide, es decir, hablamos más acumulación de tejido graso en caderas, en muslos, y esto tiene una relevancia importantísima porque, sin lugar a dudas, esto cambia el riesgo que presenta un hombre que vive con obesidad al de una mujer que vive con obesidad. O sea, estamos diseñados diferente, pero eso tiene algo que ver con que las mujeres tienen la capacidad de dar vida a un bebé. Sin duda. Y los hombres no. ¿Tiene algo que ver? Sin duda. Cuando tú ves desde la perspectiva de la cantidad de energía que se requiere para poder llevar un embarazo, sin lugar a dudas necesitas más reservas de energía. De forma biológica natural, el adipocito o la célula del tejido graso, su principal función es acumular energía. Entonces, al tener estas reservas, la mujer puede sobrellevar mejor un embarazo. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una deportista de alto rendimiento? No es raro que observemos que son mujeres que tienen trastornos de la menstruación, que tienen más dificultad para embarazarse, y es precisamente porque, debido a que son deportistas de alto rendimiento, tienen más tejido muscular, menos tejido graso, y entonces tenemos una diferencia en cómo expresan hormonas, porque además el tejido graso favorece la producción de algunos estrógenos. Entonces, mamá naturaleza dijo, a ver, si este ser humano va a dar vida, necesita tener más reservas de grasa. Y el hombre, pues, no va a dar vida, no necesita reservas de grasa, o necesita mucho menos. Necesita menos. De hecho, los hombres de manera natural, y por eso los hombres, a través del estímulo de la testosterona, tendemos a producir más tejido muscular que las mujeres. Y ¿Por entonces, qué? aquí tienes esta diferencia. Porque al final del día, el hombre, desde el punto de vista de evolución biológica, pues teníamos otra función. No somos biológicamente quien va a procrear o quien va a llevar el embarazo, pero sí era el que iba a salir, a cazar, a buscar alimento y proveer. Claro. Entonces requieres más músculo para eso. Entonces, genéticamente las mujeres tienen esa predisposición. Una mujer sí o sí va a tener, generalmente hablando, más tendencia al sobrepeso o a la obesidad que los hombres. Más que más tendencia, más bien a la distribución. Realmente la manera en que se comporta va a ser distinta y aquí es una de las diferencias importantes. El tejido adiposo que acumulamos cuando se acumula en el abdomen es un tejido adiposo que es metabólicamente mucho más activo. ¿A qué me refiero con esto? El tejido graso, cuando se acumula y se presenta en exceso, tiende a liberar sustancias que pueden resultar hasta cierto punto tóxicas para el cuerpo. ¿Sí? Promueven un estado de inflamación crónica. Entonces es más peligroso. La grasa abdominal es más peligrosa. Entonces los hombres corremos más peligro que las mujeres. En un momento inicial, sí. ¿Por qué? Porque de inicio los hombres tendemos a hacer esta acumulación. ¿Qué pasa conforme vamos avanzando en la edad? En el caso de las mujeres, es natural que haya un cambio en la producción de estrógenos. El ovario deja de producir ciertos estrógenos, el estradiol, precisamente. Y entonces empieza a cambiar la distribución del tejido graso en el cuerpo de la mujer y empieza a haber más acumulación a nivel central.
Entonces, ahí te va. Si lo vemos desde cierta perspectiva, esta acumulación inicial de tejido graso en la mujer, en esta distribución ginecoide, hasta cierto punto le da cierto grado de factor protector a enfermedades cardiovasculares a las mujeres. A las mujeres. Versus a los hombres. Okay. Es como si nos viéramos en una carrera, vamos a salir en un maratón, un hombre y una mujer, a ver quién llega primero a una enfermedad cardiovascular. Cuando arrancamos, el hombre va a ir mucho más rápido. Conforme la mujer se acerca y llega a la menopausia, va a empezar a acelerar. Y entonces puede llegar a igualar al hombre o lo supera. Una mujer que ya llegó a la menopausia y empieza a tener esta redistribución del tejido, incluso puede tener un riesgo cardiovascular mucho más importante que el de un hombre. Y también por eso resulta importante que en una mujer joven que vive con sobrepeso o obesidad atendamos oportunamente la enfermedad. Antes de que llegue a la edad donde va a acelerar la carrera y puede haber más peligros. Por eso hay más paros cardíacos en hombres jóvenes que en mujeres. Digo, en general, los hombres tenemos mucho mayor riesgo cardiovascular. Entonces tenemos pros y contras. Sin duda. Pros y contras, no estamos diseñados igual, tenemos funciones distintas y nuestro cuerpo tiene pros y contras. No hay ninguno que tenga una gran ventaja sobre el otro en cuanto a enfermedades. En el caso de obesidad, sí, se va a comportar de maneras distintas. Distintas y edades. Esto, de nuevo, es sobre todo por un tema de estímulo hormonal. Recordemos que desde el punto de vista del sexo biológico, es decir, un hombre con un cromosoma X y un cromosoma Y, una mujer con un cromosoma X y X, que es lo que biológicamente nos distingue entre hombres y mujeres, vamos a producir distintos tipos de hormona. Sobre todo, otra vez, testosterona o estrógenos. Que nos van a llevar, que nos va a llevar a estas diferencias en cómo se comporta la enfermedad. Pues hablando de hormonas, según estudios del Journal of Endocrinological Investigation, el diario de endocrinología y investigación, 2 personas pueden tener el mismo nivel de sobrepeso. Dice, pero una puede correr mucho más riesgo que la otra. Entonces, el peso no es el factor determinante de más riesgo para enfermedades. El peso como tal, por sí solo, no, porque es un hecho que tendemos a asociar de manera regular, que si yo subo de peso en kilogramos, necesariamente la connotación es negativa. Sí. Y es importante entender que los distintos tejidos que tenemos en el cuerpo pesan. El músculo pesa, la grasa pesa, el hueso pesa. Sí. Entonces, no va a ser lo mismo pesar, llamémosle 50 kilos de músculo, que pesar 50 kilos de grasa. Sí. Esto lo puedes ver tanto en hombres y mujeres, o sea, si tú comparas un hombre y una mujer, o incluso si comparas 2 hombres. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo aquí un hermano gemelo. Sí. Mi hermano gemelo y yo, ambos tenemos un índice de masa corporal de 25. Es decir, estamos en la rayita de sobrepeso. Sí. Yo soy un deportista de alto rendimiento, y mi hermano gemelo lleva una vida completamente sedentaria. Entonces, claramente, de entrada, visualmente hay una diferencia. Si medimos la composición corporal, nos vamos a encontrar seguramente con que mi hermano tiene una cantidad o un porcentaje de masa grasa superior a la mía. Okay. Y entonces ya no va a ser lo mismo. Porque yo voy a tener probablemente más músculo, él más grasa, y entonces él va a cumplir criterios para sobrepeso, yo cumpliré criterios para una persona sana. Y esto pasa muchísimo con los deportistas de alto rendimiento. Los deportistas de alto rendimiento a veces llegan a pesar 100, 110 kilos, pero es principalmente tejido muscular, que además es un tejido metabólicamente mucho más demandante, requiere mucho más energía. Incluso también por eso los deportistas de alto rendimiento, cuando tú los ves las cantidades de calorías que consumen al día, comen mucho más que una persona regular que cuando vamos por están la activos calle. Y entrenando, porque se retiran y siguen comiendo igual y ya no entrenan y ves, casos no famosos como Diego Armando Maradona, ¿no? Por ejemplo, vemos fue uno de los casos extremos. Sí, claro, vemos este cambio justamente porque dejas de tener esa demanda, disminuye el tejido muscular y entonces pues regresas a otras condiciones. Ya, bueno, entonces generalmente hablando en temas de sobrepeso y obesidad, el hombre tiene más riesgos cuando es más joven y la mujer tiene más riesgos cuando llega a la perimenopausia y a la menopausia. Generalmente hablando, así es. Pero hay que estar alerta en todas las edades. Sin lugar a dudas, es muy importante cuando veamos datos que nos orienten a pensar en un diagnóstico de sobrepeso u obesidad, atenderlos, porque al final del día no deja de ser una enfermedad crónica, Marco. Claro. Entonces es importante atenderla a tiempo para buscar mitigar el riesgo de desarrollo de complicaciones asociadas a la enfermedad. Más músculo, menos grasa, a cualquier edad. Eso sin lugar a dudas, eso es lo ideal. Es lo que hay que entender. Ahora, cuando el hombre nos baja la testosterona, cuando viene la andropausia, ¿qué pasa? Porque la mujer cuando llega a la menopausia tiene más problemas, pero los hombres
¿También? Fíjate que este es un concepto bastante interesante, Marco, porque el tema de andropausia es un poco controversial desde el punto de vista científico, porque a diferencia de lo que pasa en la menopausia, que hay un momento muy claro donde el ovario deja de producir estrógenos y vemos este cambio importante hormonal en la mujer, en el hombre no es un momento claro. A lo largo de la vida vamos viendo que el hombre empieza a disminuir la producción de testosterona. Se va dando. Normalmente el mayor cambio lo observamos entre los 45, 55 años en promedio, que es donde asociamos con este inicio de la andropausia. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el hombre que vive con obesidad? Ajá. El tejido graso produce una enzima que se llama aromatasa. Ok. La aromatasa transforma algunas hormonas, entre ellas la testosterona. Okay. Entonces la transforma en un tipo de estrógeno. Entonces empiezas a ver disminución de los niveles de testosterona en el hombre y un incremento en algunos estrógenos. Sí. Entonces pareciera que se puede confundir andropausia con obesidad. De hecho, si tienes un paciente que tiene datos de obesidad y tú ves que tiene niveles bajos de testosterona y en automático tu respuesta es atender solamente a la deficiencia de testosterona, pero estás dejando de lado la atención de la obesidad, pues estás dejando de lado un componente bastante importante del contexto en el que está viviendo el paciente. A ver, si nos fueras a hacer un examen, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría que todos los pacientes, que todos los seres humanos entendiéramos en cuanto a diferencias de hombres y mujeres? Primero y muy importante es entender, hombres y mujeres, que la obesidad no es un tema de decisión personal. Ajá. Porque es muy común, ¿no? De Claro. hecho, hace muy poco se reveló los datos de una encuesta que hace la casa Ipsos, Ajá. donde se hace una evaluación de 14,500 personas viviendo con obesidad. Entre ellos participó México, lo cual yo aplaudo enormemente porque regularmente México no aparece en este tipo de encuestas. Sí. Y por ejemplo, aquí se encontró que a nivel global el 66% de las personas que viven con obesidad cree que es totalmente prevenible. Entonces, lo primero que debe quedar muy claro es esto. Es una enfermedad que requiere un manejo y requiere un acompañamiento. Claro. Segundo, sin lugar a dudas, cómo vivimos la enfermedad, un hombre o una mujer, va a ser distinto. El hombre va a tener un mayor riesgo cardiovascular básicamente en todo momento, por cómo se va incrementando el tejido graso a nivel central. Ok. Y me refiero netamente al riesgo cardiovascular. Hay otras complicaciones asociadas a la enfermedad en hombres y mujeres que van variando y que por eso también resulta importante. Ejemplo que te puedo dar y que es bastante sonado, cáncer de mama. Ok. Una mujer que llega a la edad de menopausia y que vive con obesidad tiene un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, Ajá. cuando este es dependiente de hormonas. Esto no quiere decir que toda mujer que vive con obesidad y que llega a la menopausia va a tener cáncer de mama, pero sí que incrementa su riesgo, sin lugar a dudas. Y este riesgo se va a ir incrementando en cuanto vaya incrementando el tejido graso. Es decir, no va a ser el mismo riesgo de una mujer que vive con sobrepeso a una mujer que vive con una obesidad clase 3. ¿Qué más te gustaría que nos supiéramos de memoria? Sin lugar a dudas, que desde casa podemos empezar a hacer un tamizaje muy sencillo Ajá. para poder saber si necesito buscar atención médica y que no necesito un gran equipo médico para hacer un diagnóstico para hacerlo. Lo único que voy a necesitar es mi estatura, Ajá. mi peso y, si puedo, una cinta métrica, Marco. Estatura, peso y cinta métrica. Exacto. Con estas tres cosas, yo Ajá. puedo empezar a hacer un tamizaje desde casa. ¿Qué es un tamizaje? Un tamizaje es hacer una evaluación Ajá. para determinar si existe un riesgo de algo o no. Ajá. En este caso, poder determinar si yo estoy en riesgo de padecer sobrepeso u obesidad. Ok. Entonces, el índice de masa corporal es una medida que usamos desde hace muchísimos años Sí. y que está estandarizada, que nos permite determinar cómo está la composición corporal. Ok. El gran problema que siempre ha tenido el índice de masa corporal es que no distingue entre los distintos tipos de tejidos. Te toma un global de cómo estás tú. Ajá. Ese índice de masa corporal tú lo calculas, es bien fácil, lo podemos hacer ahorita en la calculadora si quieres. Sí, enséñanos a hacerlo. Tomamos, es muy sencillo, vamos a hacer dos cosas. O sea, te tienes que saber tu estatura y tu peso. Exacto, que Claro. por ejemplo, yo me peso con relativa frecuencia como casi cada 2 semanas, entonces Sí. te puedo decir mi peso más reciente que es de 70.4 kilogramos Ok. y mido 1.80.
Lo vamos a hacer en metros y en kilos para los que nos ven en Estados Unidos y que usan libras y pies, nada más lo van a internet y lo convierten. Sí, claro. Pero la fórmula que nos vas a dar es en kilos y en metros. Que de hecho a nivel internacional está estandarizado en kilogramos. En todo el mundo se usan kilos justos. Y metros, o sea, nada más en Estados Unidos es el único país, pero para los que nos ven allá, justo. Hay que convertirlo. Entonces, la fórmula para calcularlo es tomar el peso y lo vamos a dividir entre talla al cuadrado. Entonces, si yo mido 1.80, voy a multiplicar 1. Yo que no probé matemáticas 2 nunca. Es bien fácil, Marco. Pero con la calculadora. ¿Cómo era? A ver, ¿cuál es la fórmula? Es peso entre talla o altura al cuadrado. Entre altura. O sea, si yo mido 1.80, voy a hacer 1.8 por 1.8. Peso entre altura al cuadrado. ¿Cómo le picas a la calculadora para hacer eso? A ver. 1.8. 1.8. Por 1.8. Por 1.8. Eso nos da 3.24. Hay que acordarnos de este dato. Ok, 3.24. Eso fue, ¿pero de dónde salió eso? Esto es el resultado de llevar mi altura al cuadrado. O sea, si eres 1.70, 1.50, es 1.5 por 1.5. 1.7 por 1.7, esa es tu altura al cuadrado. Exacto. ¿Y luego? Luego tomamos mi peso. Ajá. 70.4. 70.4. Y lo dividimos entre 3.24. Mi índice de masa corporal es 21.72. ¿Cómo logras tratar de hacer esto un poquito más fino? Ajá. ¿Te acuerdas que platicábamos de esta relevancia del tejido graso a nivel abdominal? Ajá. Si yo mido el perímetro de cintura, puedo también tratar de identificar o hacer un poquito más fino y tener un dato adicional para tratar de determinar si realmente cumplo criterios de la enfermedad. Medirte la pancita, la cintura, pues. Medirte la cintura. Para ahí te das cuenta si hay grasa o no hay grasa. Exacto. Ándale. Ahora, ¿cómo se hace? Primero, para esto vas a necesitar la ayuda de alguien, Marco. O sea, hacerlo solo, pues va a estar básicamente imposible. ¿Pero por qué? Pues es una cintita alrededor de la barriga. Porque tiene una técnica. ¿Cuál es la técnica? Lo primero que vas a hacer es, vas a identificar el huesito de tu cadera, que todos sentimos que sobresale, la parte superior. El que está abajo de la lonja. Y justo después de ahí, en mi caso. te vas a subir a las costillas hasta donde sientes la última. ¿Ok? Luego, te vas a imaginar una línea imaginaria que va a ir por el centro de tu axila y en ese espacio, justo en el punto medio, entre este huesito y la costilla. Entre el hueso de la cadera y la costilla. Ahí vas a medir. Ahí está la lonja. Ahí vas a medir. Ahí está la lonja, justamente, ¿no? Por eso vamos a medir ahí, porque ahí es donde se empieza a acumular más tejido graso. Pero hasta ahorita no necesito a alguien que me ayude. Ahí te va la ayuda. Para medirlo correctamente, la persona tiene que tener los brazos abajo. La persona con brazos abajo se coloca la cinta métrica, respiras normal y al momento de sacar el aire, tomas la medida. No se vale estar metiendo la pancita. No. Exacto. Hay que relajarse. En este caso... Y ahí sale. Ahí sale. ¿Y qué hacemos ahora con eso? Te va a dar un resultado, en este caso, en centímetros. Dependiendo de lo que tú obtengas, si eres hombre o si eres mujer, entonces ya hablaremos de mayor riesgo. Más de 80 centímetros en mujeres, riesgo. Más de 90 en hombres, riesgo. Entonces, ya con estos datos, pues, ¿qué hago yo en casa si veo que tengo un índice de masa corporal por arriba de 25, que sería criterio de sobrepeso, o por arriba de 30, si es un criterio de obesidad, y aparte tengo una alteración en los valores de perímetro de cintura? Vale la pena acudir con mi médico para hacer una evaluación integral, determinar un diagnóstico y, si es necesario, establecer un plan de tratamiento. Ya cuando lleguemos al médico, entonces habrá distintas maneras de hacer la evaluación para ahora sí lo que tú me decías. Oye, pero es que no estoy distinguiendo entre los distintos tipos de tejido, qué es grasa, qué es músculo. Hay maneras de hacerlo. Antes de continuar con el podcast, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Estás viviendo la vida que realmente quieres en tu corazón o la vida que crees que te tocó? Es decir, te despiertas, tienes tu rutina, cumples, andas de un lado para otro y no encuentras tiempo o motivación para manifestar esos sueños que tienes en tu corazón. Y cuando te lo empiezas a cuestionar, la vocecita en tu mente te dice, ¿por qué te preguntas eso si ya es tarde y ya no hay tiempo para sueños ni metas? Estoy muy viejo, muy vieja para empezar algo nuevo. No tengo tiempo, no tengo dinero. Quiero que sepas que esto puede cambiar. Soy Marco Antonio Regil y por eso quiero invitarte a que vengas a una masterclass gratuita en la que podemos profundizar más sobre ese tema. La clase se llama Rompe las barreras y diseña la vida que deseas. Es gratis y al final hay un regalo especial. Inscríbete ahora mismo en marcoantonioregil.com/vida. Repito, marcoantonioregil.com/vida. Y ahora continuamos con el podcast.
Oye, tenemos 2 preguntas de nuestro público que querían hacerte. Si quieres, vamos con Carla primero, que tiene una pregunta relacionada con las hormonas. Adelante, Carlita. Muchas gracias. Si las hormonas están detrás del aumento de peso en la menopausia, ¿por qué los tratamientos siguen siendo enfocados a la dieta y al ejercicio? Y no a las hormonas. Y no a las hormonas, Tienes toda la razón. Es una gran pregunta, Carla. Gracias por hacerla. Fíjate que este es un tema netamente de percepción. Lo primero que hay que entender es, hace algunos años, la obesidad no la entendíamos como una enfermedad crónica como hoy lo hacemos. Es algo que hemos estudiado. De hecho, cuando yo estudié medicina, la obesidad nos la enseñaban como un factor de riesgo para otras enfermedades, no como una enfermedad. Y hoy ya cambió por completo este paradigma. Entonces, claro que cuando nosotros estudiamos medicina, el pensar en dieta y ejercicio, pues era un tema para ayudar a mejorar lo que entendíamos como factor de riesgo. Cuando entendemos que es una enfermedad y que tiene un trasfondo, cambia por completo. Porque de entrada, al verlo como enfermedad, en automático tenemos que pensar en hacer diagnóstico, establecer un tratamiento y dar un seguimiento al paciente. Sí. ¿Por qué dieta y ejercicio resulta insuficiente si también estamos hablando de hormonas? Claro. Sin duda es un pilar súper importante. Al final del día, dieta y actividad física van a ser muy relevantes en el manejo de la persona que vive con sobrepeso o obesidad. Pero sí tenemos que pensar en otras estrategias porque la enfermedad en sí es compleja. Tenemos que evaluar cómo se encuentra el componente psicológico del paciente, porque a lo mejor hay que agregar terapia, acompañamiento, terapia cognitivo-conductual para mejorar la relación que tenemos con los alimentos. Sí. Podemos evaluar el uso de otras estrategias terapéuticas que son amplias y que tenemos varias actualmente disponibles. Medicamentos también podrían entrar. Cirugía, vaya, en fin, hoy tenemos muchas estrategias que podemos valernos para poder individualizar el tratamiento del paciente y justamente ir más allá de solamente dieta y ejercicio. Porque hay un montón de gente que hace dieta y ejercicio y no baja. Y esa es la frustración, ¿no? Exacto. Carlita, dilo. Sí, totalmente. Es que ese es el problema. Dejas de comer cosas deliciosas y haces todo el ejercicio y no notas la diferencia. Y luego nos dicen que es falta de fuerza de voluntad y nos frustramos y nos da coraje y nos juzgan y nos juzgamos porque decimos que anda mal en mí, porque no me puedo aguantar y en cambio mi amiga o mi amigo... Claro, yo como lechuga y aire y subo y alguien come otras 1000 cosas y baja o se mantiene, ¿no? Y además no les da ansiedad por la comida. Se comen unos tacos y ya. Pero nosotros seguimos comiendo tacos o seguimos comiendo hamburguesas o seguimos. Entonces, no es justo que culpar al paciente, decirle es falta de fuerza de voluntad y estás gordo porque quieres. Pues no. Sin lugar a dudas no es justo y además también está bien estudiado, Marco. O sea, sí ha existido un prejuicio desde el personal de salud hacia la persona que vive con sobrepeso y obesidad, que es algo que también estamos intentando cambiar, porque eso también cambia cómo hace el manejo. Sí. Porque sí lo hemos escuchado, ¿no? Historias del paciente que llega y le dicen, necesito que primero bajes de peso antes de que hablemos de otra cosa. No, bueno. No te dan más allá de la estrategia de dieta y ejercicio. Sí, va a ver la nutróloga y baja de peso y luego hablamos. Y luego regresas conmigo y vemos que otro tema. Y no te toca que te dice el paciente, llevo toda mi vida queriendo bajar de peso. Sin lugar a dudas, y algo que pasa mucho, y parte de este ejemplo que daban de estas dietas altamente restrictivas, es que suma a la frustración del paciente. Sí. ¿Por qué? Porque haces esta dieta restrictiva, te cuesta trabajo, ves a lo mejor cambios mínimos, dejas la dieta y llega la reganancia. Sí, claro. Y entonces entra este tema de frustración. El rebote famoso. El famoso rebote o reganancia, ¿no? Entonces es parte de esta imagen o de esta óptica que necesitamos cambiar. Pero hoy en día ya se está haciendo eso y hay un cambio. Médicos como tú, digamos la nueva generación de médicos, ya están tratando el tema del sobrepeso enfocado también en las hormonas y no solo en dieta y ejercicio. Cada vez más permea esta idea de no solo atender la enfermedad desde el punto de vista fisiológico, sino también desde un espacio libre de juicio y empático con el paciente. Sí. De hecho, hay modelos estandarizados a nivel internacional para justamente cómo llevar la evaluación y el manejo de un paciente con obesidad y que sea correcto con el paciente. Y de ahí la terapia conductual, ¿no? Que esa es parte muy importante de un tratamiento. Puede ser una parte importante del tratamiento, sin lugar a dudas. También están los medicamentos que pueden ser una maravilla si son parte de un tratamiento integral. Vivimos en una era donde cada vez estamos migrando más a la medicina de precisión. Es decir, cada vez es más importante establecer qué necesita cada paciente para su diagnóstico y para llevar el manejo.
Entonces, sin lugar a dudas, cuando uno siente la necesidad, Ajá. es indispensable ir al médico. Y de hecho, fíjate que también es interesante porque a nivel global se ha visto que el 93% ha sido aconsejada o ha considerado acudir con un médico para atender su peso. Pero solamente el 46% de ellos Lo hace. realmente lo han hecho. Han tomado esa necesidad interna de quiero atenderme y la han llevado a cabo. ¿Qué es más dañino? ¿La grasa que podemos tener en el sobrepeso o los juicios y el estigma? ¿Qué es más dañino para una persona que está queriendo manejar su peso? Fíjate que ambos creo que son dañinos desde su propia cancha. Sí. Desde el punto de vista de la enfermedad, ya lo hemos venido platicando. Ajá. Desde el punto de vista del estigma, impacta mucho en cómo la persona se percibe, Sí. en cómo actúa, incluso en cómo se desenvuelve en la sociedad. Claro. Nuevamente, en esta encuesta que platicábamos sobre percepción de la enfermedad de Ipsos, se hace un análisis, por ejemplo, de cómo actúan hombres y mujeres en relaciones sociales, actividades de recreación o incluso en establecer actividades románticas. Ajá. Y lo que se observa, por ejemplo, es que el 76% de las mujeres que viven con obesidad han evitado este tipo de actividades. 76%. Es altísimo. O sea, evitan una relación romántica. Pueden evitar una relación romántica porque viven con obesidad y lo llevan a este ámbito social. Ajá. ¿Y los hombres? En el caso de los hombres, la proporción es menor, pero también es alta. Es cerca del 64% de los hombres Ajá. que evitan este tipo de relaciones. Pero sí se trata completamente distinto a las mujeres que tienen sobrepeso que a los hombres con sobrepeso. Justamente es un tema cultural, como tú lo comentabas al inicio, ¿no? Históricamente, la mujer ha sido más juzgada, Claro. que es incorrecto, es impropio. Al final del día, Sí. el hombre y la mujer que vive con sobrepeso o obesidad padecen una enfermedad crónica Sí. y ambas merecen el mismo respeto y el mismo trato. Claro, porque en la cultura general antigua que tenemos, ¿no? Que todavía estamos batallando para quitárnosla, el hombre tiene que ser proveedor y la mujer tiene que verse bonita. O son como nuestras dos obligaciones. Si como hombre fallas y no eres proveedor, ahí sí viene un juicio muy grande. Y si como mujer no eres atractiva, el juicio también es enorme. Y ese es algo ya súper viejo y que nos hace muchísimo daño y que todavía, después de décadas de hablar de esto, seguimos todavía batallando para quitarnos esta forma de pensar. Claro, al final del día es difícil Ajá. luchar contra muchos años Sí. de un estigma social Miles de que años. existe. Miles ¿no? de años. Pero soy partidario de que vale la pena hacer la lucha Claro. para cambiar ese paradigma, porque en cuanto cambiemos ese paradigma, no solo en el ámbito médico, sino en la sociedad en general, Sí. cambiará la forma en que atendemos la misma. Claro. Si tú ves a un paciente que vive con diabetes, visiblemente no lo vas a poder detectar, pero si tú platicas con alguien y te dice, oye, he estado saliendo con la glucosa elevada, pues no le vas a decir, pues es tu culpa, échale ganas. No. Pero porque al paciente que vive con obesidad sí. Sí. Esto es lo que tenemos que cambiar, Marco. Oye, tenemos otra pregunta. Patricia, que está también en el público, tiene una pregunta muy relacionada con la diferencia de los hombres y las mujeres para bajar de peso y también el tema de la presión social, que es lo que estamos justamente hablando. Vamos con Patricia. Bueno, mi pregunta es, a las mujeres nos cuesta mucho trabajo bajar de peso, ¿por cómo funciona nuestro cuerpo o por la presión social que nos imponen o que nos meten? O sea, que es peor, ¿verdad? Sí, porque, Ajá. bueno, todo lo que nos critican, nos dicen si eres gordita o si antes eras delgada Ajá. y pues después de 1, 2, 3 hijos ya no estás igual. Sale. Y a veces la crítica viene de las mismas mujeres. Sí, pues sí, exacto. Y también de los hombres, esa es obvia, ¿no? Pero, sí, pero pero también las mismas mujeres a no se veces hacen. nos duele más que una mujer nos critique. Sí, Sin sí, lugar sí. a dudas, que es parte de lo que estábamos Gracias. hablando, ¿no? De este tema del estigma. Gracias por tu pregunta. A ver, sin lugar a dudas hay un componente fisiológico, es decir, normal en el cuerpo de por qué vemos, ahorita hace rato lo mencionabas, ¿no? El hombre va al gimnasio y vemos que más rápido pierde peso que una mujer que está haciendo ejercicio. Sí, y ganamos y músculos más ganamos rápido. músculos más rápido. Sí. Esto tiene que ver, uno, precisamente con los niveles de testosterona. La testosterona a los hombres promueve que hagamos más músculo. Las mujeres tienen niveles más bajos de testosterona.
Y las mujeres tienen más tejido graso, que hablábamos que produces más estrógenos, Sí. que te va a favorecer también acumular más tejido graso. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, es entendible porque una mujer tiene un poco más de dificultad para perder peso. Y esto lo vemos incluso en estudios de investigación, donde vemos esta diferencia entre hombres y mujeres, donde vemos pérdidas más rápidas de peso en los hombres que en las mujeres. Desde el punto de vista del componente social, pues sí, sin lugar a dudas es algo importante porque existe esta presión social, bien lo decía Marco, Sí. de que la mujer debe bajar de peso y el hombre no necesariamente. Y al final del día creo que es igual de importante que un hombre se atienda que una mujer. Sí, hasta las abuelitas tratan distintos a los nietos que a las nietas. Yo me acuerdo, si yo subía de peso, mi abuelita decía, ay, no, tú eres así, literalmente, tú eres hombre, está bien, no pasa nada. En cambio, las nietas, a ver, mijita, ya, hay que comer menos, mete la pancita, o me equivoco. O sea, la misma abuelita que es Dios en la tierra, ¿no? Que es una maravilla la figura de la abuela, porque ella misma no es su culpa tampoco, a ella le enseñaron así. Todo es supervivencia al final del día, ¿no? O sea, quieres que tus nietos, tus hijos sobrevivan. Entonces, con la educación que traes, dices, pues si es hombre, con que sea chambeador, ¿no? Que sea muy, muy trabajador y responsable, le va a ir bien. Y si es mujer, pues que sea atractiva para que le vaya bien, lo cual es un pensamiento muy limitante. Yo te puedo contar la contraparte, Marco. Ajá. A mí mi abuela me decía, niño, estás muy flaco, estás enfermo. Entonces, incluso también tenemos esta contraparte de que tenemos percepciones de que un bajo peso o un peso sano puede no ser saludable. Sí. Y esto está inmiscuido en la cultura. Y eso afecta no solamente en la pareja, afecta en la forma en que nos vestimos. Hombres y mujeres nos afecta distinto. A la mujer le afecta más en la forma en que se viste, a dónde sale, cómo socializa, cómo se percibe, su seguridad personal para buscar un puesto alto, calificado, para destacar. O sea, este estigma y este juicio que todavía existe hace que la mujer juegue más defensiva, le afecta más que al hombre, ¿no? Creo que todos hemos escuchado esta clase de historias de mujeres que van a la playa y no se sienten cómodas con su cuerpo y entonces evitan bajar a la alberca usando un traje de baño, y un hombre tú lo ves paseándose libremente y sin mayor pudor, ¿no? Y esto es parte de la presión social que existe, porque ¿cómo me percibo yo? Y cómo me percibe la sociedad. Y al final del día no lo entendemos como lo que es. Es una enfermedad que requiere una atención. Sí. Ejercer una presión social tampoco es sano, Marco. Claro, porque es una enfermedad. Entonces, como bien decías tú hace rato, no le dirías a alguien que tiene, qué sé yo, un problema del corazón, no lo criticarías y le dirías, échale ganas. No, sin lugar a dudas, no. Le dirías, vamos al médico, vamos a que te hagan un electrocardiograma, un tratamiento, medicamento, lo que sea necesario, cambia tu estilo de vida, vete a vivir a un lugar que te favorezca más, por la altura, por el mar, no sé. La obesidad, el sobrepeso, a pesar de que ya está catalogado como una enfermedad, socialmente no se le trata como una enfermedad, sino como si fuera tu opción, como si tú eligieras estar en sobrepeso. Y es curioso porque además también hoy sabemos que ya una proporción más alta de la población reconoce que la obesidad es una enfermedad. Sí. Pero seguimos otra vez en fuerza de voluntad. Es un tema tuyo. Sí. Entonces no hemos terminado de cambiar esta visión, este chip, por decirlo de alguna forma coloquial, de pasar de un tema estético a lo que realmente es. Sí. Y esto es sumamente relevante. Pero un montón de pensamientos limitantes, estigmas que andan por ahí. Hemos trabajado mucho para buscar cambiar estos estigmas y cambiar la forma en que percibimos la enfermedad. Sí. Nosotros hacemos campañas justamente sobre esto, donde buscamos que se hable de obesidad, pero como enfermedad, como tal, dejándola libre de juicios, dejándola libre de estigmas, para que las personas que viven con obesidad o las personas que tienen algún familiar, porque digo, estadísticamente es altamente probable que alguno de nosotros o lo padezca o conoce a alguien que vive con sobrepeso o obesidad. Estamos hablando de que el 75% de la población mexicana vive con sobrepeso o obesidad. De estos, más o menos el 37% vive con obesidad. O sea, mi círculo familiar no es el de ustedes, pero la mayoría tiene ese problema. Tenemos la tendencia a tener ese problema.
Exacto, porque además, digo, es una enfermedad que tiene múltiples componentes y sabemos que en México hay ciertos aspectos que favorecen este ambiente que conocemos como obesogénico, que fomenta que la enfermedad se presente. Pero en toda América Latina, ¿no? En Ecuador, en Colombia, en Brasil, en la gente que nos ve en Estados Unidos. Sin lugar a dudas. En España hay menos, eso sí hay diferencias. Viajas a los que hemos tenido el privilegio, porque es un privilegio poder viajar, y vas, por ejemplo, a España y ves un problema mucho menor que el de México. Entonces México y América Latina estamos como la mitad, siendo España o Europa un problema mucho más bajo y Estados Unidos, pues yo creo que es el país con el problema más grave del planeta, ¿no? Fíjate que es un tema de cómo vemos la enfermedad al final del día, porque dentro de la clasificación de la obesidad hay 3 grados. Grado 1, grado 2, grado 3. ¿Cuáles son esos grados? A ver. Grado 1 es precisamente estos índices de masa corporal, que va de 30 a 35. Grado 2 es de 35 a 40 y arriba de 40 es grado 3. Ya. Esto en la forma estandarizada básica a través del índice de masa corporal para determinar grados de obesidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en países de Latinoamérica, como es el caso de México? La mayor parte de la población que vive con obesidad está en obesidad grado 1. ¿Qué pasa cuando tú te vas a un país como Estados Unidos? Tenemos proporciones más elevadas de personas que viven en obesidad grado 2, grado 3, que además visualmente es mucho más fácil de detectar. Claro. Eso te podría dar la apariencia de que hay un problema o que la situación de salud pública puede ser más relevante en un país como Estados Unidos que en México, Perú, Argentina, pero es un tema de percepción. De hecho, México y Estados Unidos estamos entre los principales países de sobrepeso y obesidad. En España, ¿qué sucede? Pero nos vemos muy distintos a Estados Nos vemos Unidos. muy distintos. Muy distintos. Pero tenemos una situación crítica de obesidad y sobrepeso en el país. Sí, lo sé. Niños y adultos. ¿Qué pasa en países como España? Hay un estilo de dieta distinto, hay otras dinámicas de trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí con nosotros? Yo, para poderme trasladar de casa al trabajo, Marco, hago cerca de 1 hora al día en el auto. Y te va muy bien, amigo. Y me va muy... Porque salgo a las 6 de la mañana. Eres privilegiado. Pero por las tardes puedo hacer 2 horas. Pasamos mucho tiempo en situaciones sedentarias. Porque aparte llegamos al trabajo, permanecemos la mayor parte del tiempo sentado y entonces este tipo de conductas pues favorecen al ambiente obesogénico. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, en países como España, donde es mucho más común caminar al trabajo? Caminas, sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en países como Japón, donde las tasas de sobrepeso y obesidad son considerablemente más bajas? Tienes una dieta muy basada en alimentos del mar, una cultura que fomenta el caminar, el hacer otro tipo de actividad física, porque además incluso algo que creo que es importante también dentro de toda esta idea de actividad física es tendemos a pensar que para que sea actividad física útil en el tratamiento de sobrepeso y obesidad, tiene que ser actividad cardiovascular de alto impacto. Sí. Es decir, salir a correr, hacer CrossFit, qué sé yo. Y no necesariamente. Puede ser algo tan sencillo como salir a caminar. Sin moverte. Caminar 20 minutos al día. Sí. Incluso se ha estudiado, Marco, la correlación entre el riesgo de mortalidad y distintas actividades físicas. Claro. Y lo que se ha observado es que, claro, todas las actividades físicas disminuyen el riesgo de mortalidad. ¿Cuál crees tú que es la actividad física que más asoció con disminución del riesgo de mortalidad? Independientemente de si es una persona normopeso o una persona con sobrepeso o obesidad. Me imagino que es la obvia, caminar. Caminar. Sí, tiene que ser. Que es sumamente sencilla. Sí, caminar. Ahí también surge esta inquietud. Oye, yo camino todo el día en el trabajo, ¿no? Voy, subo, bajo. Lo importante es que sea continuo y que estés enfocado en eso. Claro. El estilo de vida más antiguito, donde vives en una colonia, caminas a la tienda, caminas por las tortillas, caminas por la fruta, caminas al trabajo, caminas con tus hijos, caminas con tu perro, caminas con los vecinos, o sea, vas al parque, caminas, que es el estilo de vida de las ciudades más antiguas. Se ha ido perdiendo, porque Estados Unidos pues, está diseñado para que no camines. Sin lugar a dudas, tú vas... A menos que nos estén viendo en Boston o en Nueva York, pero en las ciudades modernas, Los Ángeles, Phoenix, Seattle, están diseñadas para que no camines y uses el carro. O sea, fue por diseño. Entonces la gente es puro freeway y centro comercial y carro. Las colonias nuevas que desarrollan ahora también en América Latina están alejadas. Entonces, para todo tienes que agarrar el carro. Para ir por un café, para ir a lo que sea, es auto. Así es. Y creo que sin lugar a dudas hay conductas que podemos hacer que son pequeños cambios
que pueden sumar a cambiar esta tendencia de sedentarismo. Sí. Tú decías ahorita, antes íbamos a comprar las tortillas y demás. Sí. ¿Por qué no retomarlo hoy cuando se puede? O sea, Sí, por cuando se ejemplo, puede. la tortillería que está cerca de mi casa está a 1.1 kilómetros y no es broma, lo he medido. Claro. Puedo salir caminando por Eres las tortillas. médico, no lo dudo. Por supuesto. Entonces, es relativamente sencillo. Salgo porque necesitamos tortillas, puedo caminar a la tortillería y regresar. Claro que las condiciones no son las mismas. Ahora te enfrentas a tráfico, te enfrentas a varios factores, pero son pequeñas piedras que tú puedes ir sumando que te van a ayudar a cambiar el estilo de vida y que, sin lugar a dudas, te van a ayudar porque, otra vez, no todo es dieta y ejercicio, pero sin lugar a dudas es importante. Claro. Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente en paz? Y me refiero a esa calma interna que te ayuda a sonreír, a sentirte creativo, creativa, a dormir mejor, a encontrar soluciones y a ser simplemente la mejor versión de ti. La ciencia dice claramente que hay una super herramienta que te ayuda a lograrlo y es practicar la gratitud. Las personas que agradecen a diario viven más felices. Es muy sencillo. Ven oportunidades donde antes solamente veían complicaciones o problemas. No es cuento, es neurociencia. Por eso hemos creado un programa que en solo 21 días puede ayudarte a crear ese poderoso hábito de agradecer. Te invito a que lo vivas conmigo. El programa se llama 21 días de gratitud e incluye 21 meditaciones donde yo te guío y 21 prácticas para que conviertas la gratitud y esas meditaciones en tu estilo de vida. Ven ahora mismo a marcoantonioregil.com/gratitud e inscríbete por solo $1 al día. Repito, marcoantonioregil.com/gratitud. Y ahora continuamos con el podcast. El estilo de vida estadounidense es el que nos da el resultado que tenemos hoy en día. Es el estilo de vida estadounidense Nos hemos ido contagiando que de ese se ha estilo de vida. ido permeando más a nivel global en la época de la posguerra. Ajá. Sin lugar a dudas, es un ambiente que ha favorecido este ambiente obesogénico. Sí. Porque son conductas sedentarias, ya lo decíamos, y además... Comida rápida. Exacto. Se facilita el acceso a consumir alimentos hipercalóricos y de manera fácil, rápida y barata. Sí, y no es una dieta mediterránea, son muy pocas frutas y verduras, es pan, carne, queso, leche. Y a esto súmale que la persona puede tener alteraciones genéticas que lo predisponen a desarrollar obesidad. Que es una persona que a lo mejor tiene una mala relación con los alimentos. Sí. Entonces tú vas sumando factores que al final del día los lleva a detonar la enfermedad. Todo frito, todo en bolsita, no camino, uso el auto para todo, etc. Tengo factor de riesgo porque soy latinoamericano, tengo mayor riesgo de acumular tejido graso. Todo va sumando y entonces tienes la contraparte. Claro. Sí, vas a Europa y es otro estilo de vida. En Europa la gente camina. También en Europa la mayor parte de los países tienen seguridad. Tiene un excelente transporte público donde la gente ni siquiera se le antoja tener auto, o si lo tiene, pues lo usa muy poco porque el transporte público está tan bueno y las calles son tan seguras y está todo tan cuidado y las banquetas y los parques y todo, que la invitación y lo normal es a salir a caminar. Claro. Es lo normal, es lo normal. Y lo toman como un estilo de vida. Es un estilo de vida. Yo he tenido la oportunidad, igual que tú, de visitar Europa y tú sales en la tarde y te puedes encontrar con gente caminando porque lo disfrutan. Sí, es normal. No porque vayan a un lugar. O sea, sales, te encuentras un parque y la gente está dando la vuelta de manera rutinaria. Y ¿sabes qué es curioso también? Ahorita que lo mencionamos, incluso en Estados Unidos, en estas grandes ciudades que tú mencionas como Nueva York, como Boston, o las ciudades más modernas como San Antonio, Houston, también ves este tipo de diferencias en patrones. Sí. Yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de conocer Nueva York, me sorprendió mucho que ves una proporción mucho más alta de personas que parecen estar en normopeso. Pero justo, es una ciudad donde es mucho más fácil caminar, tienes un espacio muy grande, abierto, como lo es Central Park, donde la gente sale a correr, hace más actividad física, entonces empiezas a disminuir el riesgo porque empiezas a controlar otros factores del ambiente obesogénico. Sí, pero esas son ciudades que fueron construidas estilo europeo antes de que le apostaran a la industria del auto, y entonces por eso Los Ángeles, San Diego, Seattle, San Antonio, Houston, Dallas, Miami, están construidas así, o sea, están construidas para que no camines. O sea, hemos ido agarrando un estilo de vida
que no es el que más nos conviene. Y que no es el que favorezca Ajá. que la incidencia de la enfermedad Sí. disminuya. Muy bien. Pues, ¿qué consejos finales nos puedes dar? Si alguien que está escuchándonos tiene obesidad o sobrepeso o tiene prediabetes o tiene ya está entrando en estos problemas, ¿a qué especialista hay que buscar? De toda la gama de especialistas médicos que tenemos allá afuera, ¿cuál sería el camino que tú recomendarías para tratar la obesidad? ¿O cómo encontramos a un médico, a una doctora, un doctor que sea la gente correcta, que no nos va a estigmatizar, que no nos va a decir baja de peso y luego vemos, sino que nos va a tratar de verdad como una enfermedad seria y no como un échale ganas? Fíjate que la Federación Mundial de Obesidad oferta una serie de capacitaciones que busca precisamente estandarizar la atención, cómo brindamos la atención como médicos a las personas que viven con obesidad. Esto es a través de una serie de cursos que colectivamente se conocen como SCOPE. Entonces tú los haces y Ajá. te certificas. En el momento que tú te certificas como médico SCOPE, pasas a formar parte de un directorio global de médicos que han tomado la capacitación necesaria para atender la obesidad. Sí, ¿los encuentras Tú en lo línea? metes, tú te puedes buscar en cualquier buscador en internet, buscas SCOPE médicos, te Scope, metas como SCOPE SCOP. y Scope. tú ahí lo puedes encontrar. Y le pones México, Argentina, Estados Unidos. Y buscas y vas a encontrar todos los médicos en México que han concluido satisfactoriamente el curso, Sí. están certificados y tienen las herramientas para hacer diagnóstico y establecer tratamiento. Y te vas a encontrar endocrinólogos, médicos internistas, cirujanos bariatras, médicos generales. Es muy variado. No es algo que esté limitado Scope. a una especialidad en particular. Mismo caso en Ecuador, en El Salvador, en todo Guatemala. el mundo. en La todas gran maravilla de esto es que es una iniciativa impulsada por la Federación Mundial de Obesidad. partes. ¿Cómo elijo? ¿Por dónde empiezo? Creo que ahí mi mejor consejo sería si tomamos la base de un médico que está registrado en SCOPE, Ajá. si tú decides o eliges ir con un endocrino, con un internista, con un cirujano bariatra, creo que ninguna de las opciones va a ser incorrecta porque incluso un médico especialista en estas áreas va a saber ayudarte y dirigirte y va a saber redirigirte Claro. hacia cualquier otra especialidad que requieras en la atención de tu enfermedad. Ya. Porque a lo mejor tú puedes iniciar con un médico internista Ajá. y el internista inicia el diagnóstico, tratamiento y llega a un punto donde te dice, ¿sabes qué? Necesitamos que te valore el endocrino. Ajá. Te valora el endocrino y el endocrino te dice, ¿sabes qué? Vale la pena que incluyamos como parte del equipo a un psicólogo y a un cirujano bariatra. Porque eso también es bien importante, Marco. La atención de la obesidad debe ser a través de un abordaje multidisciplinario. Sí. No es solamente uno, es todo un equipo que trabajamos para poder brindar la atención que necesita cada uno de los pacientes. Danos consejos como pacientes. ¿Cuáles son las preguntas? Así como cuando entrevistas a un doctor, o sea, yo sé que suena raro, pero pues, estás entrevistando a alguien que va a hacer una chamba para ayudarte. Entonces, pues sí se vale entrevistarlo sin que se dé cuenta. ¿Cuáles son las preguntas que nos aconsejarías que le hiciéramos a un médico para ver por dónde va su grado de educación y de especialidad que de verdad nos vaya a ayudar? ¿Qué le preguntarías al médico? Creo que más que hacerle preguntas Ajá. en modo entrevista es escucharlo. Ajá. Primero, justo buscar estos espacios libres de juicio. Y segundo, cuando empezamos a observar que da este abordaje multidisciplinario, no se enfoca solamente en tu peso, te empieza a hablar de necesitamos evaluar cuál es tu porcentaje de masa grasa, cuál es tu porcentaje de masa muscular, vamos a hacer un abordaje multidisciplinario para la atención de tu enfermedad. Sí vas a llevar un plan nutricional, pero necesito que te vea una nutrióloga que te establezca un plan de alimentación adecuado a tus necesidades, necesito que te dé un acompañamiento, un psicólogo en caso de que sea necesario. Vamos a llevar esta u otra estrategia. Empiezas a ver cómo se forma esta red completa. Ajá. Entonces, ahí estás en un lugar más En adecuado. buenas manos. O sea, si tu médico, tu doctor o tu doctor te empieza a preguntar, oye, ¿cómo está tu sueño? Oye, ¿cómo está tu vida sexual? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu vida familiar? ¿Cómo está tu ejercicio? ¿Cómo está tu...? Te empieza a hacer todas estas preguntas para dar un diagnóstico, para evaluarte. Estamos en buenas manos. Exacto. Si no te pregunta nada de eso, Si se enfoca solamente en cuánto pesas, ¿cuánto pesas? entonces, ¿sabes qué? Sí. Necesitamos buscar
algo un poquito más. Sí. Por eso este directorio Scope es tan maravilloso, porque justamente son médicos que ya han sido capacitados y entrenados en esto. Sí, o sea, si te sale con el, pues ya sabes, hay que cerrar la boca y hacer más ejercicio. O sea, no, ¿a poco no se los dicen? Sí, a mí sí me lo han dicho. Es que es uno de los prejuicios más comunes. En el pasado. Sin lugar a dudas. Marquito, pues ya sabes, no hay de otra. Comer menos y moverse más. Sí, doctor. No. Es lo que pasa. Estoy en el lugar incorrecto. Es algo que pasa, pero te reitero, trabajamos. Hay desde muchas canchas. Claro. Yo hago la parte que a mí me corresponde para tratar de cambiar esta óptica en general. Hay organizaciones civiles que lo hacen. Está, por ejemplo, Obesidades, que es una organización civil en México que se dedica justamente también a cambiar toda esta óptica y está mucho más enfocada hacia el paciente. Entonces, cada día hay más labor que busca hacer este cambio de la percepción y dejar por completo de lado los prejuicios del pasado y migrar a esta visión basada en ciencia, que es una enfermedad crónica. Pero que además es tratable. Y hay que tomarla con seriedad y también con compasión, ¿no? Con amor, porque pues también hay que, o sea, en vez de burlarte de, ay, caray, no me puedo controlar para comer, ¿por qué no lo vemos desde un punto de vista amoroso, empático? Es decir, a ver, vamos a investigar de dónde viene esto y cómo le vamos a hacer a través de varias herramientas para que tu relación con la comida cambie y para que nos empecemos a mover más. Si no te gusta el gimnasio, pues encontraremos cómo hacerle para que entres en un estilo de vida correcto. Y que es algo que hacemos con cualquier otra enfermedad, ¿no? O claro, sea, tenemos un familiar que vive con diabetes, regularmente lo acompañamos, buscamos cómo brindarle apoyo para que mejore su enfermedad. Si tenemos un familiar que desafortunadamente sufre un infarto del corazón, ahí estamos todos acompañándolo. En obesidad debe ser lo mismo, porque también existe el juicio y el estigma dentro de la familia y también eso pues impacta al paciente y es necesario que lo cambiemos. Sí, claro. Si ves a alguien que tiene hepatitis, no le dirías, pues, ¿qué andabas haciendo, Oye, pues ya hay que bajarle. No, espérate. O sea, ¿qué es exacto. Entonces, la obesidad es una enfermedad. Así es. Tiene un diagnóstico, se puede curar, se puede tratar con multidisciplina, con ciencia y con mucho amor. Sí, así es. Una enfermedad crónica, controlable. Sí. Tratable, que tendrá distintos momentos, así como pasa con el paciente que vive con diabetes, que de repente tendrá temporadas donde la glucosa esté más elevada, que no, habrá que ajustar tratamiento. Esto también puede pasar con el paciente que vive con obesidad, pero es súper importante no dejar de lado este acompañamiento de un profesional de la salud. Perfecto. Pues te agradezco mucho, doctor Iñaki Villanueva. ¿En dónde te podemos encontrar para aprender más de ti? Nos pueden seguir a través de las redes de Lili Latam. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en LinkedIn y estamos en Instagram. Y ahí compartimos muchísima información, y no solo de obesidad, sino también, por ejemplo, de diabetes, de algunos tipos de cánceres. Entonces, la verdad es que hay contenido bastante interesante que difundimos de distintas enfermedades y que sin duda puede ser de mucho interés. Pues muchas gracias. Le damos un aplauso al doctor Iñaki Villanueva. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Aprendimos? ¿Sí? Qué bueno. Me da mucho gusto. Pues gracias. A mí me encuentran con Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Este podcast ya saben que si les gustó, copien la liga, péguenla, mándenla por WhatsApp, en redes sociales, etiquétenos si tienen alguna opinión. Si están en YouTube, ya saben, darle like al video, activar la campanita y dejar un comentario aquí abajo diciendo qué fue lo que más aprendieron. Y creo que algo que nos podemos llevar todos es aprender a hablar con más cuidado, con más inteligencia, con más compasión y con más empatía sobre el tema del sobrepeso y de la obesidad. Es una enfermedad. Antes de que abramos nuestra boca y critiquemos a alguien que tiene este problema y que está sufriendo con este problema, recordemos que es una enfermedad, ¿no, doctor? O sea, no es una decisión, no estás así porque quieras, no lo decidiste, no es que no, o sea, ahí está. Entonces, es una enfermedad, no es una decisión. Así es, Marco. Y muchísimas gracias por el espacio para poder hablar de este tema. Muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos la próxima. Hasta pronto. Alcanza tu máximo potencial. Gracias y gracias a nuestro público aquí en vivo en el estudio. Gracias.